Preguntar a vos como un hombre que no tiene nada que ver con la política, aunque seguramente mirará todo esto, ¿qué opinás cuando pasan estas cosas en el Congreso Nacional? Antes de entrar a hablar de nuestro tema, pero como un ciudadano. Moderado tengo que ser. No, podés ser como generalmente. ¿Qué opinás cuando ves este nivel que ya lo vimos el fin de semana, la semana pasada, a trompadas el mismo diputado? Es que son todas palabras vacías, porque son discursos sin sentido, porque no resuelven nada. O sea, creo que lo hacen a propósito, gritarse, insultarse, dar esos discursos, esas actuaciones que no son más que otra cosa que actuar, porque lejos de la realidad y lejos de resolver los problemas de esta gente. Hablo en general. Por lo general. Bueno, Alejandro, la diabetes es un tema donde mucha gente lo tiene, pero a ver, ¿en qué repercute en la vista este tema de la diabetes? Bueno, repercute muchas cosas. Primero vamos a ver dónde estamos ordenados. Sí. Muchas personas de las que tienen diabetes no saben qué es la diabetes. Dicen, tengo diabetes, tengo el azúcar alta. Porque es silenciosa, ¿verdad? Exactamente. O sea, vos no te das cuenta en el cuerpo, en el físico, si tenés diabetes. Al principio no, como todo nuestro cuerpo siempre trata, al principio de todos los problemas, de hacer un sobreesfuerzo para tratar de frenar la cosa, ¿sí? Sí. De moderar los daños, moderar los síntomas, pero obviamente cuando eso se hace crónico es donde pasan los problemas. Pero vamos primero a ver qué es la diabetes. La diabetes es un exceso de azúcar en la sangre, ¿sí? Que produce una enfermedad metabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina, que es una hormona en nuestro cuerpo, que está en el páncreas, es la encargada de que esa azúcar llegue a las células porque es la principal fuente de combustible, el azúcar. Entonces, por falta de producción de insulina de esta hormona, que es la diabetes tipo 1, que es la minoría de los casos, o por que el efecto, hay una resistencia de los tejidos al efecto de la insulina, que es el tipo 2, el azúcar queda dando vuelta en la sangre. Y esa dando vuelta en la sangre que no puede entrar a las células es lo que va a ocasionar el daño. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de números, que es lo importante. 1 de cada 10 personas a nivel mundial es diabética. 1 de cada 10. O sea, si empezamos a contar acá, vamos a encontrar a alguien que tiene trastornos del azúcar. 1 de cada 10 personas adultas tiene diabetes. ¿Eso es poco? ¿Es mucho en una escala? Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Estamos hablando de 1 de cada 10. Sí. ¿Y en la Argentina qué número tenemos? Sí. El 12.37% según el censo del 2018. O sea, un número fresquito. O sea que el 12, casi el 13% de la población adulta es diabética. ¿Lo sabe o no lo sabe? De eso, muy buena pregunta, de eso el 50% no sabe que la padece. Ah, la pucha. ¿Eso por qué? Porque no hay análisis, porque... Obviamente... Bueno, la diabetes se contata con un análisis de sangre, exactamente, ¿verdad? O sea, un análisis básico, el azúcar te da más de 125, hello, pasa algo, vamos a estar en problemas, ¿sí? Y de ahí se empiezan los análisis, ¿sí? ¿Qué es los primeros síntomas que da la diabetes? Ya que hay algo muy curioso también que tiene que ver el nombre de la diabetes mellitus. El primero de los síntomas es la poliuria, ¿sí? Una persona tiene aumento de las ganas de orinar, empieza a orinar mucho. ¿Por qué? Porque ese azúcar que queda en la sangre, como no puede entrar a las células, se empieza a eliminar por orina. Sí. ¿Sí? Eso es la poliuria. Entonces aumenta la frecuencia de ir al baño de las personas. Y ahí viene su nombre, justamente diabetes mellitus, que es una mezcla entre el griego y el latín. ¿Qué es lo que quiere decir? Orina dulce como la miel.
La diabetes, la etimología de la palabra es orina dulce como la miel. Entonces ahí ya te da todo lo de lo que se trata de este problema. Entonces las ganas de ir al baño, por ende uno se deshidrata más, entonces de la poliuria le aparece la polidipsia, que es que tomar agua. Una persona empieza a ingesta de agua, tiene mucha sed. La polifagia, ¿qué es la polifagia? Es comer mucho. ¿Por qué se come mucho? Porque las células no pueden, su principal combustible, que es el azúcar, no entra. Entonces manda señales al cerebro, decir, che, dame comida porque no me estás mandando nada. ¿Sí? ¿Busca necesariamente lo dulce o...? No. Polifagia aumenta las ganas de comer. ¿Sí? No, el azúcar también la asociamos, decía, ay, pero ¿cómo soy diabético? Como azúcar, no como azúcar, no tiene los hidratos de carbono, no es necesariamente que sea algo dulce. ¿Sí? Tenemos en alimentos procesados, etcétera, etcétera. Cuanto más procesado, más tipos de azúcares tiene, ¿sí? Pero eso de orinar cada rato, pregunta, de orinar cada rato, ¿no es por la cantidad de agua que vas tomando también? Es que ese es el círculo. Ahora te dicen, por ejemplo, no tenés que tomar mínimo 2 litros de agua por día. No. Hablamos ya de condiciones, que esas ganas de ese tiempo que uno pasa orinando también lo tiene que compensar, pues se empieza a deshidratar. Entonces tu cuerpo te pide que empieces a tomar abundante líquido. La dijimos entonces poliuria, polidipsia, tomar agua, la polifagia de comer, pérdida de peso. ¿Por qué la pérdida de peso? Dice, no, los diabéticos gordos y demás. No, en un principio hay una pérdida de peso. ¿Por qué? Lo mismo que estamos diciendo, el azúcar no entró a la célula para que produzcan la energía, quedó dando vueltas. Entonces, ¿qué hace la célula? ¿Dónde queda dando vueltas? ¿En la sangre? En la sangre, por supuesto. Las células, nuestra unidad dice, bueno, ¿qué uso de comida si no hay azúcar? Empieza a consumir las grasas y las proteínas. Entonces hay una pérdida de peso. ¿Sí? Eso es lo que produce. Por supuesto, una pérdida de la visión transitoria, que es la parte que más me compete. ¿Por qué? Por ese exceso de agua y azúcares en la sangre, lo que hace es que nuestro cristalino, que es nuestra lente natural, que después se transforma en cataratas, ¿sí? En condiciones normales se llama cristalino porque es transparente, empieza a recibir esos cambios de azúcar. Entonces, al recibir los cambios de azúcares, aumenta su grosor. Y al aumentar su grosor, cambia la graduación. Entonces, hay personas que consultan, que dicen, no, estoy viendo mal. Y vos efectivamente lo graduás y mejorás la visión. Pero cuando esa persona tiene los niveles de azúcar normales, la visión mejora y el anteojito ya no le sirve. Entonces, siempre aclarar, en determinadas horas veo peor que en otras. Eso es muy importante como para que uno vaya sospechando. Entonces el médico ya sabe decir, che, y otros síntomas de otra cosa no tenés. Al controlar los niveles de azúcar el diabético, ve mejor. Exactamente, ¿sí? Cuanto está muy alta el azúcar, el cristalino toma el agua, ¿sí? Y se hace más ancho. Entonces hay unos cambios de graduación importantes que son tránsitos. ¿Cómo controlas eso? ¿Se puede controlar? ¿Qué cosa? La diabetes, así, por ejemplo. Sí, por supuesto. La diabetes se controla con medicamentos. O sea, la diabetes es una enfermedad crónica, es incurable, pero es tratable. ¿Sí? Entonces tenemos los distintos tipos de tratamientos, que son los hipoglucemiantes, por un lado, y por el otro lado la insulina, que hablamos de que esa hormona es la que nos está faltando para controlar y hacer que ese azúcar entre a la célula. ¿Qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es una de las enfermedades que causa la diabetes. Entonces ya hablamos más o menos, abordamos de lo que una persona siente, los síntomas, cómo se desarrolla la diabetes, y ahora vamos a decir, pero bueno, ¿qué destruye el azúcar? Entonces, ¿qué es lo que hace mal? Y ahí es donde vamos a imaginarnos que somos una manguera, que es el ejemplo que yo le doy a mis pacientes. Esa manguera
en condiciones normales, que es la arteria, las venas y los capilares, tiene un punto de entrada, un punto de salida. Esa manguerita está entera, está indemne, no está pinchada. ¿Qué es lo que hace el aumento de ese azúcar en la sangre? Hace que esa manguera se pinche. ¿Sí? Esos son los daños microcirculatorios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos a una manguera que tenés en el patio de tu casa le apretás la punta y está pinchada por un lado? Sale más agua por los agujeritos que no debería salir y sale a lugares que no corresponden. Eso es lo que hace la diabetes. Rompe los vasitos sanguíneos. Esos son los daños microvasculares. A 3 lugares hace los daños microvasculares de esa manguera que la pincha. Se pincha por el azúcar. Los hace a nivel de la retina, lo hace a nivel de los riñones y lo hace a nivel de los nervios. ¿Sí? No hablando del sistema nervioso central, de nervios. ¿Sí? Entonces, el nervio, que también se irriga por estas venas y arterias donde le llega sus nutrientes, se empieza a lastimar porque no le llega la suficiente energía. Por eso, cuando un diabético se lastima el pie y que no le duele porque pierde la sensibilidad, porque esos nervios están alterados, se infecta y obviamente en los casos más severos se terminan las amputaciones de los miembros. Eso a nivel microvascular que decimos es lo que la manguera pinchada. Ahora a nuestras arterias le pasa otra cosa también por culpa de la diabetes, que son los daños macrovasculares. Es cuando esa manguera se tapa del lado adentro, la famosa aterosclerosis, que conoce todos esos defectos que se empiezan a acumular lípidos, grasas y hacen que las arterias se obstruyan. Y ahí tenemos las otras consecuencias que son los ACV, los infartos y las oclusiones venosas profundas de los miembros. Bien, lo que te habló Horacio, la retinopatía diabética, ¿tiene distintos grados? Por ejemplo, un grado es más grave, el 2 es más grave, 3. ¿Tiene distintas? A ver. Sí. La gente lo que tiene que saber con estos daños de la retinopatía diabética es que tenemos escalas de datos. Se las considera preproliferativas y se las considera proliferativas, que es la parte más complicada y más severa. Sí. Los cambios, es lo que decíamos, las mangueritas se pinchan, entonces sale líquido donde no tiene que salir y arruina nuestro tejido, arruina la retina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos hemorragias, tenemos exudados porque está saliendo cualquier cosa de esos vasos sanguíneos que no tienen que salir, pues están pinchados, están rotos. ¿Sí? Y son los que provocan el edema macular y los hemovitros, los sangrados. ¿En qué momento de la diabetes en qué momento te ataca? Porque te dicen, por ejemplo, se te seca la piel, se te resquebrajan los talones, ¿en qué momento el grado de la diabetes llega a la vista? ¿En qué proceso? No es que haya un proceso. Hay personas que tienen daños, por ejemplo, lo que dicen en la piel, y no tienen daño en el ojo, en los riñones, etc. No es que hay una escala de decir, uy, estoy acá, empecé con la piel, ahora termino esto. Siempre no hay un orden en eso. Sí se puede decir que, por ejemplo, de los daños más importantes que son la parte de los riñones, recién cuando empieza una persona a tener síntomas de eso es cuando le queda el 25% de un riñón, o sea, ya perdió uno, para darte cuenta que tu riñón anda mal. ¿Sí? Eso decimos lo que aguanta nuestro organismo. Entonces, la forma más fácil y más rápida y más incruenta de examinar a un diabético es por el ojo, porque así como tiene esas lesiones que las hablamos de las no proliferativas, los daños, como los tiene en el ojo, los tienen los nervios, los tienen los riñones. Pero, entonces, ¿qué, Alex? Si vos te pones tu vista, vos detectás cuando te haces la estudia, ¿vos detectás un ojo diabético? El ojo diabético lo detectás a través del fondo de ojo. Del fondo de ojo. Exactamente. ¿Por qué? O sea que hay personas que pueden ir y vos le haces un fondo de ojo y no sabe que es diabético. Sí.
puede pasar, en los menos, porque generalmente los síntomas agudos no son iguales a los crónicos, que es lo que dijimos, que primero hay una pérdida de visión que son transitorias, Sí. y después cuando ya está instalado, que es cuando el proceso ya está en marcha, generalmente es muy difícil llegar ya en muy malas condiciones en una primera consulta, porque en algún momento de tu vida por un análisis de sangre pasaste. Con el fondo de ojos, perdón, para chicos también. Sí, el fondo de ojo es incruento. Después tenemos todo lo que es el fondo de ojo es, pones una gotita, dilatas la pupila y miras a través de esa Pero pupila. ¿vos sacás si es diabético también el chico o no? No, generalmente Ahí no. los chicos tienen otro comienzo. Es muy distinto porque Claro. la diabetes, la diabetes tipo 1 que aparece en la adolescencia, ¿Y la 2 en los viejos, en los más y grandes? generalmente es lo que está relacionado a la obesidad y demás, que es el 90%. ¿Sí? Es la de tipo 2. Esos, los chicos y demás diabéticos generalmente debutan con un episodio que no es asintomático, no tiene un tiempo asintomático. Generalmente debutan con hipoglucemias severas. Entonces, el diagnóstico es distinto. O sea, es muy raro encontrarte hacer un diagnóstico de una diabetes tipo 1 en un chico, porque generalmente ya pasó un episodio de algo grave. ¿Sí? Con todo esto que cuenta, ¿con qué frecuencia tiene que visitar a un oftalmólogo un paciente diabético? Las personas diabéticas obligatoriamente se tienen que chequear una vez por año. Una vez por año. Una vez por año el diabético tiene que chequearse, porque generalmente, aparte, el control oftalmológico está muy ligado a la medicación que recibe y, por suerte, a su médico clínico, que es que generalmente, andate al oftalmólogo. Bueno, pero vos siempre que haces algún tipo de intervención o de estudio, te mandás a hacer análisis Sí, por completo supuesto, de pero sangre para detectar esto. Ujú. Cuando vos tenés esta diabetes, esta retinopatía, dijiste, ¿no? Diabética, sí. Diabética, ¿se puede prevenir? ¿Hay elementos para prevenir? No, una vez que está la retinopatía diabética hay que tratarla. Hay que tratarla. Hay que tratarla porque ya pasaste mucho tiempo con esos niveles de azúcar que causaron un daño y ¿Tiene estragos en alguna el forma de organismo. prevención? El control. Ale, el control. Solo el Control estricto de la glucemia, Sí. control de su alimentación, ¿sí? Y sobre todo el ejercicio. Y lo que yo siempre recomiendo... ¿Qué ejercicio? ¿Caminar? ¿Eso ejercicio físico? ¿Eso decís vos? Cualquier tipo de ejercicio sirve. ¿Sí? Generalmente ejercicio aeróbico, puede ser una natación, puede ser una caminata, puede ser gimnasio, pero algo que nos ayude a mantener nuestros niveles de azúcar en los niveles normales. Te preguntan, ¿la visión afecta, la diabetes, afecta irreversiblemente a la vista? Los daños que se producen, porque es un daño, siempre produce un infarto, una hemorragia, el daño que ya está hecho está. Entonces lo que nosotros tratamos es de que terminar con ese daño. Entonces, cuando hay lesiones, se las trata, tanto con láser, con inyecciones que se supone que son antiangiogénicos, una forma de controlarla dentro del ojo, o con cirugía. Pero parte del daño ya está, porque siempre la diabetes, en los casos que nosotros tenemos que tratar la retina, ya lo corremos de atrás. Estamos hablando de la consecuencia de una enfermedad metabólica. Claro. Ya estamos tratando las consecuencias. Está bien. Entonces, nuestro principal objetivo es detener la retinopatía. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, la diabetes a la visión? ¿Cuáles son los primeros síntomas que tiene una persona para darse cuenta? Lo primero que va a tener es lo que dijimos, esos cambios de visión durante el día, porque son los niveles que coinciden con la azúcar muy alta. Hay visión borrosa y cuando se aclara cuando el azúcar está un poquito normal. ¿Sí? Esos son los cambios transitorios. ¿Sí? Y después ya empezamos con los daños que empiezan a ver en su campo visual, que es imaginarnos que estamos mirando una pantalla y vemos las manchitas negras en la pantalla. Se empezar a ver manchas negras, por un lado, que pueden ser hemorragias,
Y por otro lado... ¿Eso es diabetes? Sí, no las manchas que se mueven, ¿sí? Porque uno dice, uy, estoy teniendo una manchita que se mueve. Y mueve. cuando ves estrellitas, yo por ahí veo estrellitas, ¿qué es eso? Puede ser varias cosas generalmente, o puede ser problemas de la retina, o puede ser falta justo de circulación, entonces bien. Puede pasar que transitoriamente vemos esa estrellita y después entramos en normalidad. ¿Podés perder la vista por diabetes? Por supuesto, es una de las causas de ceguera. Generalmente no. Cuando ya se declaró un problema severo, no. ¿Sí? Cuando ya llegamos tarde, cuando hay desprendimientos de retina importantes o la retina ya está muerta. Antes sí. Antes, por ejemplo, una persona que tiene un sangrado de la retina por su diabetes, se lo limpia, limpiamos esa sangre, hacemos láser y corregimos el problema. Pero, la pregunta, ¿la catarata cuando tenés prematura puede ser diabetes? Sí, por lo que dijimos que el cristalino toma y larga agua según cómo está el azúcar en la sangre, esos cambios que producen empiezan a opacarlo. Entonces, que está cristalino se empieza a poner opaco, que es la catarata. Generalmente es un tipo de catarata que son justamente unas manchitas, pero dan siempre en el centro de máxima visión y sacan mucha visión. ¿Y la catarata por qué aparece? ¿Es una enfermedad de viejo? En la mayoría de los casos, la catarata es una arruga. ¿Es una qué? Es una arruga. Tiene el mismo principio embriológico que la piel. O sea, que se te arruga el ojo como se te arruga la piel. Entonces, lo que quiero decir es... Irremediablemente todo el mundo tiene catarata. Irremediablemente todos vamos a tener... Estoy tratando de... Políticamente correcto decir que sí. Está muy relacionado con la edad, con la exposición al sol. Qué cagada, ¿no? O sea que todo el mundo va a tener... Bueno, exposición al sol. La semana pasada aprendimos eso de que los lentes, anteojos. la importancia de los lentes. Che, callate que fue una abuela conocida mía y le compró 3 anteojos de sol a sus 3 nietos después que escuchó la nota, cosa que me encanta que usen. Y que no sean truchos, por favor, les pido eso. También pidió el doctor. No, eso es lo de siempre. Eso es el objetivo de tratar de cuidarnos y no, esto no es dar una charla académica, sino tratar de mejorar en lo posible la vida. Mirá qué interesante la pregunta que me hacen, que te haga. Si hacerse un fondo de ojo es como hacerse un análisis de sangre. Es interesante. O sea, yo puedo ir al oculista sin hacerme un análisis de sangre y vos podés detectar que tengo, al hacerme un fondo de ojo, detectar que tengo diabetes. No. No, una cosa no lleva a la otra. Con el fondo de ojos detectamos las lesiones de la diabetes. No la diabetes. Si vos venís, yo te interrogo, resulta que no tenés síntomas, te hago un fondo de ojo, está perfecto, para mí ese ojo está normal, pero no quiere decir que tu organismo esté normal. ¿Sí? Una cosa no suplanta la otra. Es un método, el fondo de ojo es un método incruento que no duele, que nos permite tener un acceso a justamente lo que daña la diabetes, que dijimos que dañaba la diabetes, los vasos sanguíneos. Entonces, vos te vas a un dermatólogo y no te puede estar cortando la piel para agarrar un vasito sanguíneo y estar. Nosotros tenemos un acceso directo sin lesionar al paciente para ver. Ale, la pregunta que te hago ¿es paulatino, es lento, es progresivo? Pregunta la gente. O sea, esto de la diabetes, de la pérdida de la visión, ¿es paulatino, es lento? Generalmente sí. Pero como todo en la vida, todo lo que dejamos pasar nos pasa factura de golpe. De golpe nos encontramos con 200 cosas distintas en el organismo. Entonces, sí, los pacientes se encuentran de golpe con una cantidad de cosas que no. Pero un paciente bien tratado, bien controlado, no llega a estas instancias. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Da su tiempo. Nuestro organismo es noble en el sentido que nos da tiempo de ser conscientes y tomar la responsabilidad nuestra de, empezar a cuidarme un poquito porque la cosa no está bien. Nuestro organismo, en ese sentido, es noble, nos da tiempo de ir mejorando.
Bien. Gracias, Ale. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Van a ir una cantidad a hacerse análisis de sangre, a ver si no son diabetes. Porque es como el colesterol, la diabetes. No, es silencioso, Ale. Sí, no, y los números son alarmantes. Los números son alarmantes. Vos, Tomás, miremos acá, pasan 10 personas. Estadísticamente, uno de los 10 que pasó una persona adulta tiene diabetes. ¿Pero usted recibe en el consultorio jóvenes con diabetes 1? Diabetes 1, sí, se los controla. Sí. Pero eso es lo que hay conciencia. Y la idea es que los chicos. Es que la idea es que con este programa la tomen, por ejemplo, y se hagan un control. Sí. Esto va para Lucrecia, que está escribiendo como chiflada. En vez de tener nerviosa, anda, hacete un análisis de sangre y después anda y todo. Por eso decimos, la diabetes tipo 1 tiene otro inicio, que se inicia antes en la vida, es ya por directamente no producís insulina, ¿sí? Entonces debutan haciendo otros problemas. Sí, el diabético tipo 1, tenemos una persona lamentablemente que está creciendo, que son adolescentes en adelante. Y como todo adolescente, tenemos un poquito de la irresponsabilidad y que más adelante se lamentan estas cosas. Claro. Y la verdad es muy feo ver chicos menores de 30 años ya con una visión muy reducida, o casi ciegos. ¿Sí? Sí. Por el hecho de tener siempre una familia que te contenga, un médico que te contenga, hacer caso y sobre todo un apoyo psicológico que está. Porque eso nadie tiene en cuenta lo difícil que es estar y ponerse en la piel de un diabético y decir, uy, todos los días controlarse, todos los días. Es frustrante que a veces las cosas no salgan como uno quiere, ¿sí? Porque muchas veces pasa, porque el organismo, esto es biología, no es una ciencia exacta. Entonces es frustrante para el paciente, tiene que entender para poder hacer y no bajar los brazos, porque es una enfermedad que lo va a acompañar desde el día de hoy hasta que te cierren el cajón. La diabetes va a estar con vos, así que tenemos que encontrar la vuelta personal. Claro, ya nos explicaste las causas y todo esto, y los síntomas y todas estas cosas. O sea, lo bueno es detectarlo y hacer un diagnóstico y un tratamiento acorde a lo que tenés, sin lugar a dudas. Exactamente. Y un estilo de vida. Y un estilo de vida, porque esto... A ver, ¿qué haces? Gimnasia. Caminas, por lo menos caminas. ¿Y la comida? Cuidárselo mejor, elegir, no decir, ay, no voy a comer tan cosa. Tener un criterio de elección de alimentos, y ese criterio de elección de alimentos implica educación. ¿Sí? Está fácil, ahora lo ponemos agarramos el celular, bajate un chat GPT y tenés, si por ahí no tenés buena llegada con tu médico, o decís, ay, puedo comer esto, agarra tu celular, porque siempre que sea una forma chequeada, no una historia de Instagram de nadie, sino cosas que están chequeadas y están muy bien explicadas, y tenés tu soporte. Entonces, tenemos... ahora, hoy por hoy, una persona que esté mal controlada de su diabetes y demás, ya pasan a ser más razones personales que médicas, porque tenemos muchas oportunidades de hacer las cosas bien, y no depender de alguien. Entonces, todos los días podemos consultar qué nos está pasando sin hacer macana. Entonces por ahí dice, no, yo no como azúcar, pero sí, te manda un chipá, ¿viste? Todos los días te está comiendo. Claro, hay gente que te dice, por ejemplo, yo no como azúcar, endulzo con azúcar, no tiene nada que ver eso. No tiene, pero en ese caso eso no levanta los niveles de azúcar, lo que son los niveles de sacarosa y demás, pero muchos alimentos que uno piensa decir, no, esto no es dulce. Fruta. Exactamente, pero al no ser procesados también da ciertas licencias, está bueno. Por eso hay que saberlo. No, yo no como dulce, no. Tenés qué dulce vas a comer, qué salado vas a comer y qué cosas no vas a comer. Pero eso es información, eso es educación, lo podés buscar y no tener una vida de lo que yo siempre...
uno por ahí se compadezco, el diabético no puede comer y de esto. No, podés comer lo que quieras, pero de otra manera. Claro. Entonces, pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero en el momento adecuado, la forma adecuada y el procesamiento adecuado. Sin lugar a Gracias, Ale, querido. No, por favor. Muy claro. Alejandro Niquis. Hacerse análisis de sangre, todas, ya para saber. No empiecen a romperle las bolas a él porque no vayan a hacer su fondo de ojo. Más vale háganse un análisis de sangre. El fondo de ojo no te va a dar una alerta, Exacto. pero no detectar. Una pausita corta, lo despedimos al doctor y volvemos. Y estar siempre para ti, que se cumplan tus sueños.